¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí un domingo más. Les damos un saludo, ¿verdad? Les enviamos un saludo muy cordial desde aquí, desde Alcance Familiar, donde estamos esperando que Dios siga bendiciendo nuestras casas, nuestras familias, tu familia y la mía. Y además juntarnos, como siempre, para alabar al Señor. Y te damos la bienvenida a tu casa, te damos la bienvenida al lugar de la presencia de Dios, ¿verdad? Que es lo más importante. Nuestro deseo es que el Señor te pueda bendecir en este día y que puedas recibir el mensaje, que por cierto tenemos un mensaje, ¿verdad? Que traerá luz a nuestra vida, traerá beneficio a nuestra alma y que debe de ser algo muy importante, ¿verdad? Entonces, estate atento al mensaje porque yo sé que será para tu vida. Bienvenida, familia Alcance. Estamos agradecidos porque Dios nos permite estar una vez más y una vez más escuchar por este medio la palabra. Dispón tu corazón ahí donde estás y prepara tu actitud, tu mejor actitud para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Queremos enviarles un saludo a todos los que nos ven en otros países, ¿verdad? Que ya por allá nos ven en Chile. Saludos a Chile, a unos amigos que tenemos allá. Saludos a tanta gente, otros en Estados Unidos, otros que alcanzamos, ¿verdad? A cada uno de ustedes, a los que están en casa, ¿verdad? Les damos la bienvenida a su casa. Y si nos permiten, vamos a hacer una oración para comenzar, para poner esto en las manos de Dios. Gracias, Juan, por estar con nosotros, ¿verdad? Porque él va a estar compartiendo el día de hoy. Pero yo sé que es Dios en la voz de Juan y Dios estará hablando a tu corazón y al mío. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por estar con nosotros. Estamos expectantes, Señor, a tu palabra, a lo que tú traes para nosotros. Y en este tiempo, Señor, también bendecimos a todos los que están en necesidad, que están enfermos, que tú los puedes levantar. Gracias, Señor. Y este día domingo en la mañana, Señor, nos juntamos como el cuerpo que tú quieres para glorificarte, para levantarte, porque no hay otro Dios más alto que tú. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres nuestro hacedor, eres el Dios eterno, nuestro amador, y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya estamos listos, ¿verdad? Ya estamos aquí a punto de comenzar. Es el día domingo y te queremos, bien decía Juan decía, todo tu ánimo, ¿verdad? Todo tu ánimo para que tú puedas recibir de la palabra de Dios, y yo sé que el Señor te hablará. Juan, ¿alguna otra cosa más? No, pues prepárense, familia, si tienes la oportunidad de compartir esto a más familias. Ahora Dios nos ha dado los medios para poder llegar aún más allá donde antes éramos limitados en llevar el mensaje. Te pido que lo compartas ahí donde estés y lo lleves a mucha más gente que puede llegar, que quizás en otros países o en otro lado del mundo nos puedan ver. Y pues bienvenidos. Bueno, ya estamos, la alabanza ya está a punto de empezar, ¿verdad? Y te pedimos que tú estés listo, que tú te pongas de pie, ¿verdad? Como sea, y entonces nosotros estaremos ya junto contigo alabando a distancia, o si vas a estar con nosotros, como sea, pero estaremos juntos presencialmente alabando en la presencia de Dios a nuestro Dios. Bienvenido, y en estos instantes comenzamos. Se llaman sus hijos, canten y denle las gracias a Jesús poderoso. Digno es el Rey, adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor, adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey. Que se levanten las voces, todas las generaciones. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Qué gusto tenerles un domingo más en esto que es Alcance Familiar en tu casa. Qué bueno que pudiste darte este tiempo para alabar y para entender lo que el Señor hoy quiere decirnos a nuestro corazón. Y quiero empezar con un salmo
que es el Salmo 95 para ser específico, y dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Qué mejor versículo que este para iniciar este tiempo de adoración al Señor. Así que ahí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos, que me acompañes a orar para dar inicio a esto y pongamos este tiempo en Dios. Así que vamos a decirle: gracias, Señor, por un domingo más que nos permites estar aquí congregados, reunidos en tu nombre, Señor, en un mismo sentir. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos enseñes a alabar y adorar de la manera correcta, Señor, con un corazón sincero, con un corazón limpio, Señor, delante de tu trono. Gracias, Espíritu Santo, porque un domingo más nos vuelves a mostrar tu fidelidad al tener este tiempo de alabarte, de glorificarte, de agradecerte, Señor. Y sin más, esta mañana lo que más deseamos hacer, Señor, es darte a ti la gloria, la honra, el poder y el honor. Gracias por todo lo que haces con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que ahí donde estás, yo quiero que te alistes, que prepares a tu familia que está ahí seguramente cerca, y que con todo tu corazón el día de hoy alabemos al Señor juntos. Amén. Comenzamos. ¿Qué tal, familia Alcance Familiar? Estamos listos para adorar este tiempo de alabanza a nuestro Rey. Así que te voy a pedir que te pongas de pie. No te quedes en tu sillón, no te quedes solamente viendo, sino conéctate juntamente con nosotros a esta alabanza. Amén. Vamos a bendecir su nombre. Ahí con tus palmas. Venga. Oh. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconocer su grandeza, con alegría cantar de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, que has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra. Lo declaramos, Señor. Hoy lo declaramos. Cantad, cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra. Sí, glorificar al Creador, reconocer su grandeza. Con alegría cantar de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Hoy te damos alabanza, Señor, que has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra. Lo declaramos, Señor. Hoy te alabamos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Oh, que mereces nuestra alabanza, nuestro reconocimiento. Te damos alabanza.
naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Última vez, te damos alabanza, Señor. Te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Hoy lo declaramos desde nuestro corazón. Aleluya. Hoy le cantamos al que es digno de todo el honor y la honra. Él nunca cambia, Dios en todo tiempo. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón. Por tu gracia conocí tu gran amor. Los años ya han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú vives en mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Así es. Te necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si en mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí. ¿Por qué? Porque yo sé que caminas junto a mí. Sí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Él está. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy y para siempre que seguiré. Es una declaración de fe. Tu poder y gracia siempre me levanta. A donde tú me guíes, yo te seguiré. Sí. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy para siempre te seguiré.
derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo, en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Así es, Señor. Aun cuando estamos en lo más alto, en el éxito, ahí estás tú. Y aun cuando nuestras derrotas, en nuestros planes no salgan, tú siempre estás, Jesús. En nuestras alegrías y en las tristezas, tú siempre estás, Jesús. Tú nunca cambias, tu amor es sin condición. Y queremos escucharte esta mañana, lo que tú tienes preparado para nosotros, Jesús. Abrimos nuestros corazones y nuestro entendimiento para que tú nos hables y lo atesoremos, Jesús. Quiero escuchar, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y yo caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. No queremos nada esta mañana, solamente queremos escuchar tu voz. Háblanos, Jesús. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar por reír, y ciertamente me caería rendido ante ti. Levanta tus manos y dile: y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Hoy escuchamos.
escucharte hablar. Háblanos, Señor, queremos escucharte. Abrimos nuestros oídos ante tu poder, ante tu gloria. Y no podría estar ante ti sin querer nada más. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Hoy abrimos nuestros corazones, Señor. Queremos escucharte. No solamente hablar nosotros, sino también saber escucharte. Sí, sí, Señor. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente para los que creen. Y es que no podemos olvidar que oramos, que pedimos, que clamamos, que buscamos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que inclina su oído cuando un corazón sincero le busca. Qué tremendo es el poder experimentar una y otra vez la presencia de nuestro Dios, un Dios vivo, un Dios que te muestra que hay oportunidad en Él, que hay salvación en Él, y como bien leíamos, mayormente para los que creen en Él. Y tú y yo creemos en ese Dios vivo, amén. Así que yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos, me acompañes a orar y le digamos al Espíritu Santo: gracias, gracias porque tú nunca callas, Señor, nunca calla tu amor, siempre se muestra a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, siempre, Señor, tú tratas de enseñarnos que tú estás ahí al pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu voz, Señor, gracias porque nos das dirección, porque no haces, Señor, que nos apartemos del camino, sino que tú con amor nos corriges y nos llevas, Señor, a esa vida eterna. Bien decíamos, Señor, en ese versículo, mayormente para los que creen. Y esta mañana creemos en ti, Señor, como todos nuestros días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahí donde estás, dale un fuerte aplauso al Señor. Porque una vez más nos vuelve a mostrar ese grande amor que tiene por nosotros, al recordarnos que Él está al pendiente y que Él habla y que Él se muestra ante nuestras necesidades. Amén. Y bueno, pues sin más, te saludo nuevamente. Muy buenos días, nos da muchísimo gusto que estés aquí, que te hayas dispuesto para este tiempo donde Dios seguro trae una palabra edificante a nuestro corazón, y como bien lo cantábamos, escuchar su voz, que es de verdad un deleite. Pero antes de ir a la prédica y presentarte al predicador de esta mañana, yo quiero recordarte que aquí abajo está la parte de los comentarios, en donde tú puedes poner con toda seguridad
tu necesidad, tu petición, y vamos a estar al pendiente y atendiéndola puntualmente. Amén. Y bueno, pues ahora sí, quiero pedirte que te alistes, que te pongas cómodo, que traigas tu Biblia, que traigas donde anotes y que recibas con un fuerte aplauso al predicador de esta mañana, que es Juan Galicia. Así que vamos, dale un aplauso, por favor. Hola familia, Alcance Familiar, buenos días. Gracias por conectarte ahí con Dios, y yo creo que las gracias siempre son buenas, ¿verdad? Decírsele a Dios la oportunidad que nos da de estar una vez más, un domingo más ahí a través, a distancia, ya sea que no has podido venir o quizás nos ves de alguna otra parte pues de México o del mundo, ¿verdad? Gracias a Dios por las medios digitales que hoy podemos y accesar a muchas cosas, a mucha información y sobre todo a la palabra de Dios, ¿verdad? Que hace que traiga refrigerio a nuestra vida, a nuestra alma. Y como siempre doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí, y no porque sea mejor que nadie, simplemente porque es la gracia de Dios y que me permite llevar este mensaje. Y yo quisiera que preparáramos este tiempo ahí donde estás en tu casa con tu familia, pusiéramos las manos o en las manos de Dios este mensaje. Así que te pido que me acompañes y vamos a orar. Padre, en esta mañana te agradecemos por la oportunidad que nos das de transmitir el mensaje, Señor, el que tú me has dicho, Señor, y que sé que traerá, Señor, refrigerio, Señor, en este tiempo, traerá esperanza, Señor, traerá cosas nuevas para que podamos seguir adelante en la vida que tú nos has dado. Te pido por cada uno de los que nos están viendo, que tú toques, Señor, el corazón, que tú, Señor, siembres la semilla y que la palabra llegue a nuestro corazón, Señor, para que pueda ser rema y pueda llegar, Señor, y podamos dar fruto, Señor, allá afuera, donde el mundo también nos necesita, Padre. Gracias te doy y ponemos este mensaje en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decía familia, gracias por abrir ahí tu corazón, las puertas para escuchar este mensaje. Y bueno, hoy quisiera introducir el mensaje de esta mañana en el libro de Jueces. El libro de Jueces nos habla o narra cómo el pueblo en ese tiempo, después de la muerte de Josué, se queda sin un líder, sin alguien quien pudiera darles la dirección. Pero Dios ya había dicho antes que entraran a la tierra y conquistaran y tomaran posesión de ella. De hecho, el libro en sí, en el hebreo, significa shopetín, que significa líderes que gobiernan o jueces. Ese es el concepto bueno, jueces es lo que significa, ¿no?, en hebreo. Entonces son líderes que gobiernan, y en ese tiempo había líderes que se levantaron y que Dios levantaba una y otra vez cada vez que el pueblo se desenfrenaba. Pero me gustaría, para entrar en tu introducción, que me acompañaras ahí en tu Biblia, en Jueces capítulo número 2, versículo 1 al 5. Vamos a la escritura y quiero que pongas atención. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotados para vuestros costados y sus dioses, y os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, al pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Esta palabra vino una vez después de que el pueblo fue introducido al pueblo, a Canaán, a la tierra prometida, y que Josué ya les había dicho que entraran y conquistaran pues la tierra, cosa que ellos no lo hicieron así. Fueron de alguna forma más bien desobedientes, porque entraron pero no conquistaron lo que Dios le había dicho, y volvieron a hacer lo que los otros pueblos ya estaban haciendo, altares a dioses ajenos, paganos, idolatría, muchas cosas que no pudieron conquistar o terminar de conquistar, sino terminaron siendo ellos conquistados. Hoy en día pues tan es así que
todo lo que es Líbano, Franja de Gaza y todo Medio Oriente que está en contra de Israel. Es a través de eso que ellos no pudieron conquistar y hoy en día siguen en pleito y en guerra y en lucha hasta los días de hoy. Fíjate cómo solamente una cosa que no terminaron de conquistar es lo que hoy en día está pagando el pueblo. Y la palabra de Dios dice que el pueblo estaba y vivía siempre en esclavitud. Y cada vez que ellos clamaban a Dios diciéndole: Señor, perdónanos y ayúdanos, Dios mandaba líderes y levantaba líderes. Levantó a Gedeón, levantó a Sansón. En este libro son algunos de los más mencionados. Pero bueno, siempre que había idolatría o algo que no había en su corazón de una forma bien, correcta, Dios siempre mandaba a alguien, algún líder que los liberara de aquella situación de la que estaban pasando, por la cual estaban siendo oprimidos. No sé si te suena esta historia, pero en la actualidad es algo similar. La palabra de Dios dice que es bien clara, donde Jesús dijo, ¿verdad? Todo pasará menos mi palabra. Y la palabra de Dios sigue siendo, pues bueno, algo real y algo verdadero en nuestras vidas hasta en estos tiempos. Vivimos desgraciadamente tiempos donde buscamos a Dios cuando tenemos dificultad, cuando algo no está bien, cuando algo nos sucede, es cuando regresamos, así como el pueblo de Israel regresaba a Dios siempre que necesitaba de Él. Pero una vez que Dios los sacaba y los apartaba y los libraba y después de que el líder que venía los ayudaba, ¿qué crees que pasaba? Volvían a lo mismo, volvían otra vez a cometer desobediencia, volvían a levantar dioses, altares y se olvidaban rápidamente de Dios. Hoy en día vivimos esos tiempos donde si todo marcha bien, no buscamos de Dios. Si todo va bien, parece que decimos, bueno, Dios está conmigo y no busco de Dios. No trato de alimentarme de su palabra, no trato de orar. Quizás lo doy por hecho de que si me va bien en la vida, entonces quiere decir que yo pues estoy bien. Pero cuando viene una situación compleja en nuestra vida, entonces es cuando buscamos a Dios. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Hoy lo que yo te quiero decir es de que no sé en qué situación estés tú pasando, o qué proceso, o cuál es aquello que no te ha dejado conquistar lo que Dios ya te ha dado. Pero Dios te quiere restaurar y librar como lo hacía con el pueblo de Israel. Y creo que Dios siempre te ha librado de algo, ¿verdad? Yo creo que a cada uno de nosotros, a mí y a cualquier persona, siempre Dios nos ha ayudado cuando clamamos a Él. Pero Dios quiere que tengamos una comunicación constante. Las cosas sean buenas o sean malas, siempre debemos nosotros buscar a Dios, no solamente cuando necesitamos. Y lo cantábamos hace ratito, ¿verdad? Cuando Dios en todo tiempo, cuando estamos arriba, cuando estamos abajo, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él quiere librarnos. A veces nos dejamos engañar por el mundo y pensamos o asociamos que si tenemos alguna posición, o tenemos dinero, o que si tenemos algo más que los demás no tienen, entonces somos bendecidos. Eso es lo que nos ha enseñado el mundo, que si tenemos, entonces somos alguien, pero si no tenemos, entonces no somos nada. Entonces Dios quiere que regresemos siempre a buscar su rostro, sean las cosas buenas, sean las cosas malas. Estemos en el tiempo donde quizás hoy no podamos reunirnos, pero ahí Dios te quiere hablar donde tú estás. Y normalmente nos pasa cuando, y yo creo que a ti también te ha pasado y a mí me ha pasado, cuando normalmente nosotros necesitamos de alguna persona que ya no le hablamos o de hace tiempo que le dejamos de hablar y queremos algo de ella. ¿Qué hacemos? A veces vamos y le hablamos y le preguntamos, ¿cómo estás? ¿Y cómo has estado? Y la persona de aquel lado está diciendo, para algo me está llamando, ¿verdad? Algo quiere, algo necesita. Así nosotros. A mí me ha tocado estar de aquel lado donde yo pido un favor de alguna persona que ya la dejé de hablar o no le he hablado por mucho tiempo y sin embargo a veces necesitamos y yo he tenido que hablarle, ¿verdad? Y a veces hasta quedamos avergonzados con nosotros mismos de decir, ahora que necesito de ella, ahora pues ella me está, al final a veces la persona te abre las puertas. Y a veces me ha tocado estar de este lado donde personas me hablan y me preguntan de cosas que a lo mejor ya pues hace mucho tiempo que no las veía ni me acordaba de ellas. Si quieren un favor mío, también se los doy. Pero nosotros como humanos siempre llegamos a ese punto donde
a veces no queremos hacer el favor, etcétera. Pero Dios siempre va a estar ahí para ti, para mí. Siempre Dios va a estar. Él no nos va a condenar ni nos va a juzgar porque nos apartamos de su camino. Quizás hace tiempo que ya no vienes a una iglesia, hace tiempo que quizás no escuchabas de Dios, pero te voy a decir, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es aquel que puede restaurar lo que el hombre no puede hacer. Eso es lo que hoy Dios quiere para ti, levantarte como un hijo de Dios, y que si estás en una prueba, en una dificultad o en un proceso, Dios quiere sacarte adelante, quiere restaurarte, quiere hacer algo nuevo contigo y conmigo. Esa es la esperanza que tenemos hoy en Dios, que podemos ir a Él y clamar y pedirle, y Él escuchará nuestro clamor así como lo hacía con el pueblo de Israel. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Entonces nuestra naturaleza misma a veces nos hace pensar que Dios piensa igual que nosotros, pero Dios no tiene la misma condición. Dios es amor. Dios siempre, si ves en la Biblia, si lees su palabra, Dios siempre se muestra con un Dios fuerte, celoso, un Dios que también se enoja, pero también un Dios de misericordia, de gracia, de amor, que quiere lo mejor para sus hijos. Eso es lo que quiere para ti y para mi Dios. Entonces, a veces nos cuesta soltar esa parte. ¿Por qué crees que es más fácil recordar lo malo que lo bueno? Recordar lo malo para nosotros como personas, a veces si lo recuerdas siempre es porque aún no has perdonado o tu pasado aún te sigue doliendo, y por eso lo recuerdas tantas las cosas malas de aquellas personas que te hirieron. Pero ¿por qué no recordar lo bueno? Hay una frase que me encantó que dice que si estás viviendo si estás viviendo en angustia o en desesperación, entonces estás viviendo en el futuro. Si te sientes triste o amargado, estás viviendo entonces en tu pasado. Pero si te sientes en paz, estás viviendo el presente, amado hermano. Si nos sentimos en paz, estamos viviendo el presente. Dios quiere que vivamos el presente. Y Dios nos manda que recordemos solamente el pasado para recordar de dónde Dios nos ha rescatado, que vivamos el presente para ser felices, y que miremos al futuro como una esperanza, que viviremos en toda la eternidad con Dios, con aquel Dios que tanto nos ama. Viene a mi mente Elías, cuando dice la palabra de Dios que fue arrebatado con Dios y subió al cielo, y Dios se lo llevó así. Y dices, ¿qué tanta conexión podía tener Elías con Dios para poder seguir con Él cara a cara? Debemos de estar preparados para recibir, irnos también con Él. Esa es nuestra esperanza, nosotros que estamos aquí en la tierra, saber que vamos a ir a la eternidad y que vamos a estar con el Padre. Eso todos los días de mi vida trato también de sembrarlo a mi alrededor, a mis hijos, a mi entorno. Lo primero que tenemos que conquistar es lo que está dentro de nuestra casa, para que entonces allá afuera sea mucho más fácil de conquistar. Si no conquistamos lo que está dentro de nosotros o con quien nos rodeamos, va a ser más difícil poder salir allá afuera a luchar, a pelear, cuando no hemos conquistado a nosotros mismos. Yo sé que no es fácil, y me dirás, pero ¿cómo lo hago? Sé que es difícil, no es fácil, y Dios lo dijo, Dios mismo lo dijo, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Si tú y yo confiamos en Dios, sabemos que podemos salir adelante. Van a venir más y más dificultades, pero Dios va a estar. Si tú estás anclado en la roca que es Cristo, vamos a salir de cualquier dificultad que podamos hacer. Es mejor un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Si me acompañas, voy a ir a Jueces capítulo 3, 1-6. Voy a hablar un poquito más del pueblo de Israel. Jueces capítulo 3. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Hamath. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y se dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Si nos damos cuenta, dice la palabra de Dios que en unos capítulos atrás, que después de que murió Josué y todos los ancianos de aquella época, ya no hubo alguien más que les enseñara el camino de Dios. Y yo
analizaba y digo, por ahí habría alguien que escuchó de Dios y que les pudo haber dicho, pero quizás, pues bueno, no pudieron, según relata la Biblia, que ellos no conocían al Dios de los demás. Aquí hay dos enseñanzas. Una, que Josué y todo el pueblo no enseñaron a los que venían detrás de ellos. Y dos, que los que venían detrás de ellos, aunque no te han enseñado o quizás no has conocido de Dios, ellos tampoco tenían temor de nadie, por eso hacían lo que los demás hacían. Vemos que los hijos más bien el pueblo de Israel se mezclaron con todas las demás naciones, siendo que Dios les había mandado hacer que conquistaran completamente aquellas naciones. El conectarnos, todas esas naciones de los heveos, jebuseos y todo eso, es algo que hoy en día nos ata a nosotros como hijos de Dios. Y no estoy hablando de un tema de pueblo, y me dirás, o de pueblos, me dirás, pero ¿qué es eso? Ahorita te voy a decir qué significa por lo menos 4 naciones de aquellas que Dios me hablaba, que no han permitido que nosotros podamos conquistar lo que Dios ya tiene para nosotros. Todas estas naciones hacen referencia y que interfieren en nuestra comunión con Dios. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta aún seguir o nos cuestan los hábitos buenos o la disciplina? A todos nos cuesta el disciplinarnos en la lectura de Dios, en la palabra de Dios, y a lo mejor siempre que tú ves mensajes te hablan de la conexión que Dios quiere con nosotros, y eso es lo que siempre Dios ha querido en todo lo que habla de la palabra de Dios, tener una comunión con sus hijos y que podamos vivir y disfrutar de aquello que Él ha preparado con nosotros, pero que va a haber un proceso, y hay un proceso el cual tenemos que pasar todos y por diferentes etapas de nuestra vida. Y yo comenzaba el mensaje diciéndote, ¿en qué etapa estás tú? ¿En qué etapa estás tú? Ubica en qué etapa quizás o en qué proceso estás pasando. Y yo creo que en estos tiempos todos, al menos todos, debemos de estar pasando procesos diferentes, y algunos son similares o iguales que los que yo estoy pasando. Quizás alguien más lo está viviendo, pero eso Dios lo sabe, Dios conoce qué proceso estamos pasando. Te preguntaba y te hacía una pregunta. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener un hábito o una disciplina de lectura de la palabra de Dios? Yo creo que a todos, ¿verdad? A mí me gustaría ser disciplinado en todo, y sigo en ese proceso de poder aprender más de Dios. Yo no soy, quizás no me sé la palabra de Dios de pies a cabeza aún, no la memorizo aquí. Es algo que yo quiero hacer para Dios, para agradar a Dios más que agradar al mundo, ¿verdad? Los fariseos se sabían la palabra y los escribas en todo sentido, pero ¿qué les faltaba? Practicarla y vivirla. Dios quiere que nosotros nos conectemos de una forma real, que podamos practicar y vivir lo que su palabra dice. Entonces, si vemos en el libro de Jueces que acabamos de leer, dice que se mezclaron, ¿verdad? Los heveos, los jebuseos, los heteos y todos los que terminan en neos. Y me gustaría empezar por el punto número 1, que son los heteos. Pero te voy a ir al significado de lo que es el heteo, ¿no? El significado, su raíz principal se asocia al terror, y que puede ser el temor, el miedo, el asustarnos y el espantarnos. Eso significa en sí la raíz de la palabra heteo. Y me gustaría que me acompañaras ahí a Josué 1:3. Voy a leer Josué 1:3 donde Dios le dice esto a Josué, ¿verdad? Y vamos a leerlo para poder entenderlo. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos. Ahí estaba diciendo Dios a Josué: toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Eso iban a conquistar, ¿verdad? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Eso le decía Dios a Josué, porque Josué tenía miedo. Pero ve cómo le decía que iban a conquistar toda la tierra de los heteos hasta el gran mar. Dios ya había dado una orden firme a Josué, aún estando todavía él con vida, y lo dijo antes de entrar a la tierra prometida. Pero ellos no hicieron caso y se juntaron con los heteos. Decía que hace referencia al heteo, al temor o al miedo que nos invade a veces.
Quizás hoy no lo podemos ver y quizás la Biblia narra que los hicieron parte de ellos, pero yo no sé, aún todavía sé que Dios permitió conquistar, o no permitió que los conquistaran por alguna razón. Después, bueno, viene el libro de Reyes, pero bueno, aquí el punto es que Dios quería hacer que ellos tomaran la conquista con todo y todo. Quizás ellos tuvieron miedo, no lo sé, pero hoy en día, si Dios te ha dado algo en nosotros, el miedo, el temor es algo natural que nos ha invadido, ¿verdad? Y nos invade, y a veces viene la duda, y es algo que Dios me mostraba y que decía, quizás hoy todavía no hemos conquistado a nosotros ese miedo y ese temor que no nos permite avanzar, que no nos permite seguir adelante. Hoy quizás nos hemos enfrascado en escuchar las noticias, escuchar la familia, escuchar tantas cosas que hoy en día están pasando, y nuestro entorno se ha vuelto de miedo, de desesperación, y si no cerramos nosotros los ciclos que tenemos que cerrar, tarde que temprano el pasado nos va a volver a llevar presos otra vez y una vez más. Dios quiere que conquistemos nuestros miedos y nuestros temores. Al único al que debemos de tener temor y sobre todo, porque Dios ni eso manda, ¿verdad? Dios no manda que le tengamos un terror, un pavor, no. Dios manda que le tengamos un temor santo de quién es Dios. Pero nosotros seguimos paralizados y eso no nos permite avanzar al propósito que Dios ha puesto en ti y en mí. Dios tiene un propósito para tu vida y uno para la mía. Pero esos miedos que aún no podemos conquistar nosotros o que no hemos podido dejárselos a Dios sobre todas las cosas, nos han mermado y quizás no hemos avanzado, y quizás este año vas a decir, es que yo no he visto ningún avance. Te puedo decir que el diablo te está mintiendo, porque Dios aún en medio de esos tiempos nos está enseñando otras cosas más. Quiere que avancemos y que tomemos la autoridad que Él nos ha dado para poder vencer, ¿verdad? Entonces, y esto hace referencia a si me dañan o si nos han dañado de alguna forma alguna persona, o alguien nos defrauda, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Automáticamente nos cerramos y decimos, para la próxima vez otra persona que venga ya no me va a lastimar, ya no me va a defraudar. Nosotros como humanos cerramos nuestra vida y decimos, esto ya no me va a volver a pasar. Pero Dios quiere que nosotros volvamos a abrir nuestro corazón y quiere que podamos tú y yo conquistar aquello que nos está matando, que aquello que nos da miedo, que quizás no lo expresamos, pero que Dios quiere que hoy tú se lo entregues y que puedas conquistar y que puedas entregarle ese miedo o eso que a ti te causa ansiedad, que a ti te causa, quizás no sabes qué va a pasar mañana, ni yo lo sé, pero Dios quiere que seamos hoy en paz, tranquilos en el presente, que vivamos el día como si fuera el último. Entonces, no tengamos miedo o duda. Y así como Dios le dijo a Josué, hoy así te dice Dios, no te dejaré ni te desampararé. Créelo en tu corazón, creer realmente lo que es la palabra, porque una cosa es leerla y otra cosa es creerla, lo que Dios nos dice. Entonces eso es el eteo. Voy al número 2, a la segunda nación, que son los amorreos. El nombre amorreo se dice que proviene o el significado es montaña, y que en este tiempo lo asociamos a cómo está nuestro corazón. Se dice que los amorreos hacían sus altares en aquellos tiempos, obviamente en las montañas, y adoraban a sus dioses en las alturas, y esto hace referencia a cómo está tu corazón, cómo está tu comunión con Dios. Hace reverencia a no ser altivo, a no ser orgulloso, a no ser arrogante. Todas estas cosas que quizás aún hay en nuestro corazón merman que nuestra comunión con Dios pueda ser como Él la quiere, simple, que podamos. Dios dice que Él aborrece a los altivos de corazón, ¿verdad? Dios quiere que seamos sumisos, que seamos agradables a Él, delante de Él. No podemos ir con un corazón arrogante y activo a decirle a Dios nuestras cosas. De hecho, Jesús lo decía. Y si me acompañas a Mateo 23, voy a leer Mateo 23 del 1 al 12, porque ahí lo decía mucho a los escribas y fariseos, y dice la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo,
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes haced todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, que es el que está en el cielo. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy Dios quiere que nosotros entreguemos todo aquello que nos impide, la arrogancia, la altivez. Y quizás me vas a decir, pero yo ya no soy arrogante, yo no soy altivo con los demás. Y no se trata de ser con los demás, sino cómo estás con tu familia, cómo tratas a tu familia. Dios quiere que primero conquistemos adentro, para que entonces podamos allá afuera realmente mostrar lo que Dios quiere hacer en nosotros, que podamos ser sumisos, que podamos entregarle a Dios nuestras cargas y poder venir a Él con la forma correcta. Jesús siempre buscó y enseñó que las cosas simples, que nadie tenga un concepto más alto que debe de tener. Hoy el amorreo de tu vida puede ser tú mismo, el idolatrar o poner a Dios por encima de otro. Eso puede ser tu amorreo. Quizás estás poniendo tu confianza en tus fuerzas, en el estudio, en tu negocio. ¿Qué es lo que está ocupando el lugar de Dios? Nos sentimos tan seguros de lo que tenemos que dejamos de ser agradecidos a Dios. A veces pensamos que tenemos mucha vida por delante y que vamos a vivir muchos años, y que quizás vamos a ver a nuestros hijos y a nuestros nietos, y yo creo que todos anhelamos eso, pero debemos estar preparados para que el día que Dios nos llame a cuentas estemos bien delante de Él. Y eso hace que en tiempos de dificultad y de crisis veamos con claridad la vida. Es tiempo de conquistar al amorreo, es tiempo de conquistarnos a nosotros mismos, el realmente decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón, que nadie más ocupe el lugar que debe de ocupar Dios. Eso también es idolatría, pero también es altivez, es poner nuestra confianza en algo más, y al final caemos en la arrogancia. Eso es lo que pasaba con el pueblo. El pueblo de Israel no pudo conquistar estas naciones que estoy diciendo, sino que las hizo parte de ellas, y Dios no quiere que las hagamos parte de ellas. Él quiere que las conquistemos, que conquistemos todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Entonces, hemos visto el eteo y ahorita el amorreo. Voy con el fereceo. El nombre fereceo significa sin murallas o ciudad abierta. Eso significa fereceo. ¿Y qué pasa cuando nosotros dejamos puertas abiertas? Entra el diablo y se apodera de tu situación. Cuando dejamos, aunque sea la rendijita abierta, Dios siempre entra y eso. Ahora con esto que está pasando de la pandemia, todos cerraron fronteras, ¿verdad? Cerraron aeropuertos para impedir que el virus se propagara, y bueno, hicieron muchas cosas, pero muchos países se tardaron, y por ejemplo los de aquí de América dijeron, no, vamos a dejar que siga, que a lo mejor pues no sabíamos qué es lo que pasaba. Sin embargo, algunas naciones sí lo hicieron como prevención, y hoy son los que menos casos tienen, ¿verdad?, de COVID. Hago este simbolismo solamente para mostrar que cuando somos murallas abiertas nosotros, es más fácil que el diablo venga, entre a ti y te conquiste a ti, y sin darte cuenta ya vino a robar, ¿verdad? Ya vino a hurtar lo que Dios tenía para ti. ¿Cuántos nosotros a veces nos dejamos de alguna forma
o dejamos entrar a personas, a familias, amigos o vecinas a nuestra familia, o que vengan y opinen de nosotros y nos hagan dudar de nuestra fe en Dios o de lo que Dios ya nos dijo que iba a pasar, ¿verdad? El pueblo de Israel dejó la puerta abierta para que cualquiera nación pudiera entrar dentro de ellos, y cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de escuchar alabanzas, cuando dejamos de leer, cuando dejamos de depender de Dios, cuando dependemos más de nuestras fuerzas, te voy a decir algo, estamos en el blanco para que el diablo venga y nos gane la batalla rápidamente. Hoy necesitamos cerrar las puertas que quizás hemos dejado. Yo no sé, tú sabes qué puertas has dejado abiertas o cuál es lo que has descubierto. Quizás es tu familia, quizás has dejado o has hecho cosas que a Dios no le agraden, y esa puertita, esa pequeña puertita ha hecho estragos hoy en tu vida, y quizás estás pasando por un proceso de dificultad. Pero yo te animo a que hoy en Dios vuelvas a tener esa confianza, vuelvas a confiar en Dios. Dios es Dios de las segundas oportunidades, y en el pueblo de Israel pasaron muchas veces y clamaban a Dios y Dios los volvía a hablar, Dios les volvía a ayudar. Entonces hoy es un tiempo donde pongamos eso en manos de Dios, que podamos hoy conquistar esta parte de nuestra vida, que podamos cerrar esas puertas para que no pueda entrar el enemigo y podamos ser fortalecidos más. Hoy en día, con tantas herramientas que hay, y que bueno, por todo esto de la pandemia hay tantas cosas que ver en el internet y que usar para bendición de nosotros, no para hacer mal uso de lo que Dios nos ha dado. Entonces eso es lo que Dios quiere, y de hecho Dios nos llama a ponernos la armadura, y eso está en Efesios 6. Si me acompañas a Efesios 6 del 11 al 18, ¿verdad? Dios quiere que nos pongamos la armadura para que y ahorita vamos a ver qué es la armadura de Dios. Si me acompañas a Efesios 6 11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Y estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la armadura de Dios, hermano. Si nos vamos el versículo 14 dice: estad pues ceñidos vuestros lomos, primero con la verdad. Tenemos que ser transparentes y hablar siempre con la verdad, y vestidos de la coraza de justicia, ¿verdad? Obviamente habla también, si seguimos leyendo, dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice: y sobre todo tomad el escudo de la fe. Esa es la armadura, tu escudo es la fe que tenemos en Dios, que ponemos en Dios. Dice: con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es con lo que nosotros nos tenemos que vestir siempre, hermanos. La fe, la palabra de Dios, la lectura, todo aquello que ahorita mencioné, que menciona la palabra de Dios, debemos de ponerlo en práctica y ponerlo a hacer. Y Pablo sabía que esto era necesario, ¿verdad? Para todo tiempo, porque en un abrir y cerrar de ojos se nos puede ir la salvación, tu salvación y la mía. Podemos desviarnos del propósito, y cuántos casos no menciona la palabra de Dios de personas que Dios las ocupaba, pero al final del camino decía que se iban al infierno. Hoy Dios quiere que cerramos esas puertas que quizás hemos dejado abiertas. Tú sabes cuál es. Yo también he dejado puertas abiertas porque también soy humano, pero Dios me decía que es tiempo de cerrar, de ponernos la armadura de Dios, de creer en Dios y realmente usar lo que Dios nos ha dado, porque Dios no nos dio esta tierra nada más porque sí, ¿verdad? O nos mandó nada más porque sí. Él ya había provisto todo para que nosotros lo pudiéramos hacer. Al pueblo de Israel ya le había dado todo para que pudiera conquistar, pero sin embargo ellos no lo hicieron. Ahora tú y yo lo podemos hacer en este tiempo.
Así que si ya no tienes fuerzas, alístate y prepárate para la batalla, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio, para pelear contra huestes espirituales, ¿verdad? La palabra dice que nuestra guerra no es como las de antes, ¿verdad? Que era humana, que sí tenían que matar. Ahora nuestra guerra son todo aquello que se mueve en el mundo espiritual, que tú y yo no vemos, pero que es realidad, y que hoy es tiempo de poder ponernos a cuentas con Dios, ponernos la armadura de Dios para poder conquistar primero a nosotros y después allá afuera. Por último, quiero tocar la nación de los jebuseos. Su derivado tiene varias palabras que significan pisar o pisotear, ¿verdad? Hace mucha referencia a que los jebuseos, bueno, fue el último pueblo que les causó también más estragos al pueblo de Israel, dice la palabra, y que hace alusión a la contaminación que crearon con el pueblo de Israel. Esa contaminación que ellos, cuando llegaron con los jebuseos, ahora sí que en vez de eliminarlos, ellos se hicieron parte de ellos, y bueno, dice la palabra que de Dios que fue una contaminación. Hoy en día en nuestra vida terrenal es muy fácil contaminarnos. Hay demasiada distracción, demasiada información. La rutina que vivimos en estos tiempos de la nueva normalidad hace que nos contaminemos, y a veces hoy en día, lo repetí hace ratito, que Dios nos ha dado los medios digitales, pero también los medios digitales han venido también a contaminar si no los usamos de una forma adecuada. Nos llevamos mucho tiempo en redes sociales, o nos llevamos mucho tiempo en la computadora, en el internet, que nos distrae de lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? O estamos leyendo la palabra y de repente ya te llegó un WhatsApp, y lo primero que hacemos es agarrar el celular y ya nos desvió de lo que Dios quería hablarnos. Entonces vivimos tiempos, pues la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que vivimos tiempos peligrosos, y hoy en día más, pero Dios siempre ha querido que nos mantengamos en santidad, que vivamos una vida que agrade a Dios, pero que sobre todo refleje una vida sin apariencia, una vida sin mancha, una vida sencilla, que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Y no solamente es ir a una iglesia o asistir, sino Dios quiere que seamos genuinos con Él. Para conquistar nuestra carne y que no se contamine con el espíritu y con nuestra alma, tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, bueno, Jesús lo decía, ¿verdad? Que no, en Mateo 15:11 dice que no lo que entra a la boca contamina al hombre, mas lo que sale, esto contamina al hombre. Y te preguntaré, ¿qué es lo que hablas en tu familia? ¿Qué es lo que hablas ahí en tu círculo interno o en tu trabajo? ¿Qué es lo que más están hablando hoy en día? Realmente Jesús decía eso, ¿verdad? Porque a veces pensamos que porque comemos algo nuestro cuerpo se puede contaminar, y bueno, sí, se puede enfermar, ¿verdad? Pero lo que contamina más es lo que sale de nuestra boca. Hoy en día debemos de estar conectados con Dios aún más. Yo tengo más de 15 años en el Evangelio, por gracia de Dios, y lo digo no por la cantidad de años, porque quizás tú tendrás más años que yo en el Evangelio, no sé, pero hemos visto, o he visto, Dios me ha permitido ver mucha gente que se aparta del Evangelio de Dios y que retrocede en vez de avanzar, y esto es a causa de la contaminación que entró en él, ¿verdad? Si nosotros no hacemos que el Espíritu se conecte y se sujete a nuestra carne y a nuestras emociones, entonces hemos perdido la batalla. No di el tema de esta mañana, pero el tema se llama no hay conquista sin pelea. Nosotros vamos a tener que pelear. Y te voy a decir, hermano, quizás me vas a decir, es que ya he peleado muchos años, llevo muchos años con esta situación. Aún sigue, si tienes vida es porque aún tienes que seguir peleando. ¿Y cuántos años pueden ser? No lo sé, solamente Dios lo sabe. Y quizás a lo mejor tú apenas empiezas una lucha, una batalla, que digas, pues que voy empezando. También vamos a vivir de procesos y procesos y procesos, pero Dios nos va a llevar de gloria en gloria. Él lo dijo así en su palabra. Él nos va a llevar de triunfo en triunfo. Él nos va a llevar a donde Él quiera llevarnos y a cumplir el propósito.
y estas 4 naciones que he tocado son, o lo decía hace ratito, ¿verdad? Son primero para conquistar o pelear primero nosotros, por lo que Dios quiere hacer con nosotros, y después conquistar las otras áreas que hay que conquistar, y que tú sabes que aún hay terreno mucho por conquistar, tu mente, tu mismo pensamientos, ¿verdad? Hay que conquistar muchas cosas, pero el pueblo de Israel en aquella época pues no lo pudo hacer cuando Dios ya tenía todo servido. Les faltaba clavar la espada, ¿verdad? Ellos no lo hicieron así, decidieron tomar malas decisiones, pero hay algo en este libro que impactó mi corazón y que decía: el pueblo clamó y Dios escuchaba. Entonces tú y yo tenemos hoy que clamar, pero clamar es realmente decir: Señor, esta es mi situación, esto es lo que yo estoy pasando, esto es lo que yo estoy viviendo, para que entonces Dios te escuche. Pero para eso también necesitas discernimiento del Espíritu, que el Espíritu hable y que tú puedas conectarte con Dios, y que Dios pueda ayudarte en conquistar primero tu interior, para después poder conquistar lo de allá afuera. A veces queremos alcanzar el mundo, pero nosotros aún seguimos sin ser alcanzados, seguimos flaqueando, seguimos siendo de doble ánimo, no nos hemos definido en seguir a Dios. Y eso es lo que hoy Dios quiere, que ya no batalles, no batalles en regresar otra vez a donde Dios ya te había traído. Y quizás, repetí hace ratito y dije que quizás te has alejado de Dios, o quizás ya no has venido a la iglesia, o quizás te sientes triste porque no has podido congregarte, pero bendito sea Dios que por estos medios podemos adorarle juntamente. Y hace ratito cantábamos, ¿verdad? Todo lo que cantamos, la alabanza, todo nos conecta con Dios. Y Dios quiere que en esta semana, en las próximas semanas, que vengan luchas y pruebas. Tenemos que pelear sin conquista. No hay conquista si no peleamos. Nos gustan, o vivimos en tiempos donde nos gustan las cosas fáciles, que sean sencillas, que yo pueda orar ahorita y decir: Señor, mañana quiero esto, y que Dios mañana lo haga. A veces queremos que esto suceda así, pero Dios no es cuando nosotros queramos, sino cuando Dios quiera, y en los tiempos de Dios, porque Dios es un Dios perfecto. Quisiera ir concluyendo el mensaje, y hablábamos de 4 pueblos únicamente, ¿verdad? Porque faltan todavía los jerjeseos y bueno, otros más, pero hablamos de 4 pueblos que hacían tropezar al pueblo de Israel una y otra vez, y que no les permitieron conquistar y disfrutar lo que Dios ya había preparado. El no conquistar lo que a ti y a mí nos hace daño hace que no podamos disfrutar de lo que Dios ya preparó para ti, de lo que Dios ya tiene para ti. Siempre que tenemos un Dios bueno que nos ama por lo que somos, tenemos un Dios que no nos confronta en el sentido de señalar o de juzgarnos. Tenemos un Dios que aún es misericordioso y que aún hay gracia. Dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero también hemos caído en abusar de la gracia. Hemos caído en decir: bueno, pues si el pueblo se tropezó una vez, y yo también. No, Dios no quiere que. Por eso nos dio la Biblia, por eso nos dio la palabra, para que en medio de ella nos podamos ver cara a cara y decir: Señor, esto yo no lo quiero vivir, yo quiero vivir lo que tú tienes para mí, yo quiero vivir y quiero conquistar lo que tú ya preparaste para mí. Y Dios te va a decir qué área tienes que conquistar. Y te voy a decir algo: no se trata de ahorita decir quiero esto, quiero lo otro. Vamos conquistando de paso en paso. Si ya conquistaste unos malos hábitos, o que ya conquistaste quizás el hablar mal, porque antes hablábamos mal y ahora ya no hablamos con groserías, eso quizás ya lo conquistaste. Ahora lo que sigue, Dios nos va a llevar de menos a más, pero quiere que conquistemos hoy lo que hemos dejado quizás a un lado. Quizás hemos dicho: no, eso todavía no, Señor, pero hoy el Señor te está diciendo qué es lo que tienes que conquistar. Yo no sé tu vida, Dios la conoce mejor que yo, pero Dios quiere que conquistes eso, aquello que te impide que puedas tener una comunión con Dios, que te impide que puedas avanzar, que te impide que, no sé si sea el miedo. Ahorita hablamos de 4 cosas, que era el miedo, o quizás la altivez o la arrogancia que tenemos aún, o quizás las puertas abiertas que hemos dejado, o quizás la contaminación que ha entrado en nuestra vida sin darnos cuenta, que ya nos robó el gozo, ¿verdad?
Yo no sé cuál sea de ellas, pero tenemos que pelear. Tenemos que pelear la buena batalla, ¿verdad? Como decía Pablo, tenemos que pelear. Pablo era de los que decía, él era un guerrero, un militar, y cuando Dios lo llama, se vuelve igual, pero para Dios, ¿verdad? Él también tenía luchas, y él decía, tenemos que seguir avanzando, no podemos estancarnos, hermano, hermana, ahí que me estás viendo. Dios no quiere que tú te estanques, Dios quiere llevarte aún más allá, pero necesitas dejar que Dios entre a tu vida, que Dios pueda hacer realmente primeramente tu vida, cómo está tu vida, para que entonces después podamos seguir adelante y poder también dar luz a los demás a nuestro alrededor. No debemos dejar que el enemigo nos gane. Dios nos hizo con una capacidad de reinventarnos. Quizás hoy pasas por un proceso fuerte y todos estamos pasando procesos, pero para pasar esos procesos tenemos que conquistar y pelear. Lo seguiremos pasando hasta que Dios nos llame a la presencia. Si hoy estamos en la tierra es porque aún no ha cumplido nuestro propósito, no hemos terminado el ciclo, y muchos están yendo, y es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. He entendido que si hoy Dios nos lleva es porque es el tiempo de Dios. Quizás mucha gente está pensando que es el COVID, es el tiempo de Dios. Dios ya lo tenía planeado y ya sabía que se tenía que ir, nos teníamos que ir en este tiempo. Debemos de conquistarnos nosotros mismos para poder conquistar otras cosas. Y tenemos que ser primeramente, internamente, ser santos como Dios quiere que seamos santos. Tenemos que ser luz. Tenemos que ser verdaderos hijos de Dios que lleven las buenas nuevas a donde quizás aún hoy todavía no se escucha. Por último, antes de orar y terminar, quiero decirte, o quiero que leamos este capítulo en Deuteronomio 8, pero antes de eso, quiero que leas esto conmigo pensando que Dios eso es lo que te dice hoy, que todo este proceso va a pasar, que esta pandemia va a terminar, en algún punto va a terminar y vamos a poder llegar quizás a salir como antes, pero debemos seguir peleando por conquistar nuestros sueños y nuestros anhelos. Nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra el mundo espiritual. Y si estás listo y preparado, yo quisiera que tú pusieras ahí en tu corazón, y lo voy a leer detenidamente porque eso Dios hoy te dice. Después de este proceso que pasa, eso es lo que va a venir de parte de Dios, pero tienes que hacer lo que Dios te dice. Dice Deuteronomio 8: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a tus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años o en esta cuarentena. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella,
tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Quisiera cerrar este mensaje, y si tienes oportunidad después de que termine esto, vuelvas a esto que acabamos de leer y lo escuches con entendimiento y con discernimiento del Espíritu, porque después de este proceso que vamos o que estamos terminando, que estamos empezando y que muchos quieren que ya terminen todas las cosas, vendrá la buena tierra. Pero para esto tenemos que pelear y tenemos que conquistar lo que no hemos conquistado. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Así que, sin más ni más, déjame orar ahí por este tiempo, y espero que Dios haya hablado a tu vida y a tu casa, familia Alcance Familiar. Señor, gracias, Padre, porque siempre estás preocupado por nosotros. Siempre te preocupas como un padre. Siempre quieres y nos hablas de conquistar y de pelear la buena batalla. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre ni contra carne, Señor, sino contra huestes y potestades de maldad. Hoy nos has hablado, Señor, que tú eres un Dios que nos ama y nos vuelves a llamar una y otra vez con tus brazos de misericordia, con tu amor, con tu gracia, con tu perdón. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje, que tú puedas, Señor, haberles hablado hoy, y que conquistemos aquello que no hemos o que hemos dejado de lado pensando que ya lo teníamos en nuestras manos, Padre, y que vayamos a ti, que te digamos cómo nos sentimos hoy, Padre bendito. Que esta palabra, Señor, caiga y produzca el fruto que tú quieres, tanto en mí como en aquellos que nos escuchan, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque siempre has estado al pendiente de nosotros, y que tú intercedes con el Padre una y otra vez por nosotros, porque no haya juicio aquí, Señor. Algún día estaremos cara a cara contigo, pero quiero decir que cuando estemos allá, Señor, podamos decir que peleamos, Señor, y que luchamos con nuestras fuerzas por seguir en tu camino y en tus propósitos. Que quizás lleguemos con la ropa rota, Señor, pero con el alma, Señor, con el espíritu hacia ti con santidad. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra y por hablarnos una vez más, Señor, porque sigues hablando en estos tiempos y tu palabra no se ha callado. Gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Te amamos a ti, Jesús. Anhelamos estar cerca de ti esta mañana. Anhela mi alma estar en tu presencia, y desde el alba hasta que caiga el sol. Yo quiero estar pegado a tu costado, oh, más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero andar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene aguijón, también mi alma la paz. Hola amigo y amiga, familia o invitado, o simplemente te compartieron nuestro enlace y has escuchado la palabra de Dios. Quiero decirte que te tengo un regalo de qué se trata o cómo puedes obtenerlo. Te platico. Jesús, Él siendo Dios, decidió venir a vivir entre nosotros, y su propósito fue establecer su reino y morir por ti y por mí.
Y lo dice la palabra en Juan 10:10, que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El pecado nos divide de Dios, pero Jesús vino a ser ese puente que necesitábamos tú y yo para encontrarnos con Él. Él es el más interesado, el que le demos oportunidad de entrar en nuestros hogares. Él quiere ser el dueño de tu vida, la de tu familia. ¿Por qué no le damos esta mañana esa oportunidad a Jesús que gobierna nuestras vidas? Hoy es un buen día para avanzar. Prepárate. Tu posición es de hijo, de hija de un rey. Nos unimos todos en esta misma visión. Te hacemos esta invitación y tienes que dar un paso de fe. Dice Hebreos 11 que la fe es la garantía de lo que te esperas, la certeza de lo que no podemos ver aún, pero sabes que se va a realizar. Entonces te invito, ahí donde estás, puedes repetir esta oración con nosotros. Pongas tu mano en tu corazón y repitas lo siguiente: Jesús, reconozco que soy pecador y merezco la muerte eterna, pero me arrepiento hoy de mis pecados. Comprendo que yo no me puedo salvar a mí mismo y comprendo que yo no puedo con nada que pueda hacer, porque tú moriste por mí y resucitaste al tercer día. Quiero recibir ese regalo que tú me das por amor. Escribe mi nombre en ese libro de la vida, para cuando yo me encuentre contigo, yo pueda estar inscrito y vivir la vida eterna que diseñaste. Por medio de tu Hijo Jesús, te reconozco como mi Señor, el dueño de mi vida y mi Salvador. Amén. Bueno, si hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Cristo. Déjanos tus comentarios. Si necesitas que te ayudemos en algo, necesitas que oremos algo en especial, estamos para servirte. Que Dios te bendiga. Le agradecemos a Dios por su palabra. Gracias, de verdad que la promesa que Dios hizo, que en esta casa siempre habría comida, que habría pan, de verdad que Dios lo ha cumplido, y yo le doy infinitas gracias a Dios por eso. Y bueno, ahora vamos a disponernos a honrar a Dios. ¿Qué te parece si tú y yo honramos a Dios con lo que Él nos ha dado, porque lo hemos recibido de Él? Y quisiera aprovechar este momento para aclarar, hay tres teologías acerca del dinero. La teología que dice de la pobreza son los discípulos que dicen que el dinero es malo, que debemos de vivir pobremente, y esa gente pues piensa, ¿verdad?, de esa manera, que no debe de adquirir posesiones porque pues a Dios no le agrada. O también está la teología de la prosperidad, o el evangelio de la prosperidad, que piensa que pues bueno, diezmamos y pues recibimos de Dios y pues lo seguimos haciendo, ¿verdad? Y sí es cierto, pero también tienen la teología, ellos creen que esa teología es de que Dios, yo te doy Dios y tú me das a mí. Y si algún hermano no tiene dinero, le dicen que es por falta de fe. Y creen que todo el tiempo Dios nos tiene que dar porque nosotros le damos a Él, y eso no es tampoco. Y la otra teología, que es la que nosotros creemos aquí en Alcance Familiar, que es la teología de la mayordomía. La teología de la mayordomía, nosotros creemos y pensamos que Dios es el dueño y el que tiene el control de todo, que todos los que somos discípulos de Jesús solamente somos los mayordomos, los gerentes, ¿verdad?, de esta gran empresa de Dios, y disfrutamos juntamente de las cosas que Dios nos da, ¿verdad? Las disfrutamos, pero también reconocemos que nada de lo que nosotros tenemos es nuestro, ¿verdad? Y todo lo que tenemos es para bendecir a los demás. Pero pues, como alguien decía, ¿verdad?, mientras yo voy recibiendo algo, con algo me voy quedando. Esa es, yo creo, la teología correcta, ¿verdad?
Así que pues yo quería compartirlo contigo. Quizás tú no has venido a Alcance, pero eso es lo que siempre se nos ha enseñado en Alcance. Nosotros somos administradores, somos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado y los podemos disfrutar juntamente con nuestra familia y con nuestra iglesia. Así que pues bueno, después de esto te invito a que dispongas tu corazón enviando tu ofrenda, tu diezmo, tu ofrenda misionera, tu ofrenda para los niños de la India. Manda tu ofrenda aquí a las instalaciones de Alcance Familiar, o puedes hacer un traspaso o puedes hacer un SPAY, ¿verdad? Cualquiera que sea la manera, no hay problema. Yo creo que sobre todas las cosas Dios ve tu corazón. Segunda de Corintios 9:7 dice que cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, ya que Dios ama al dador alegre. Así que, pues, ¿qué te parece si oramos y le damos gracias a Dios? Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos has enseñado que estamos en un proceso y que adelante de este proceso tenemos la victoria ganada. Gracias por recordárnoslo. Y hoy, Señor, nos disponemos a darte nuestra ofrenda y nuestro diezmo. Y también hemos entendido, porque algo se nos ha enseñado aquí en Alcance Familiar, es eso, Dios, de que somos administradores y mayordomos de todos los recursos que tú nos das. Solo te pido, Dios, que nos enseñes, que nos ayudes a ser buenos administradores, no solamente a mí, sino a todas las familias de Alcance Familiar, porque realmente lo necesitamos. Necesitamos de tu sabiduría, necesitamos, Señor, que tú nos enseñes cómo manejar el dinero. Te damos gracias porque tú has cumplido hasta el día de hoy con todas nuestras necesidades. Tú sabes que necesitamos el dinero y tú nos has provisto de ello, Señor. Por eso te lo agradecemos, lo bendecimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues amén. Estamos pronto a vernos completamente toda la iglesia. Yo también digo amén a lo que dijo Juan en la predicación, de que esta pandemia tiene fecha de caducidad y que pronto estaremos todos reunidos en este lugar. Muy bien, llegamos al final de nuestra transmisión, donde con mucho gusto hemos hecho todo lo posible para llegar a tu sala, a tu cuarto, a tu habitación, y donde creemos más que nosotros que la palabra ha sido sembrada. Y el Señor bien lo dijo, que Él envía su palabra para producir lo que Él quiere. Y estamos seguros que eso va a traer fruto, que tú la has recibido, la has sostenido, y entonces en su debido tiempo va a dar fruto. Estamos completamente seguros si tú crees la palabra de Dios. A nombre de cada uno de los que estuvimos aquí, en la alabanza o en alguna manera, Juan que compartió, te damos las gracias. Gracias por habernos sintonizado y gracias por darle tiempo para recibir lo que Dios tenía para ti. Atesóralo, guárdalo en tu corazón y nos vemos la próxima. Hasta después.